Señor, gracias por este tiempo juntos, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te damos la bienvenida porque tú eres el que ilumina nuestro corazón y nuestro entendimiento para aprender de tu palabra y que esta palabra sea viva en nosotros, que transforme nuestras vidas, que nos dé sabiduría. Sabemos que es el poder tuyo, Señor, en nosotros, el que nos ayuda a sobreponernos a cualquier tribulación. Te damos las gracias, Señor, y queremos mirar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos. Entonces, hoy vamos a comenzar con Apocalipsis, capítulo 14. Entonces vamos a ir leyendo. En el versículo 1 dice, 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces lo primero es interesante. Primero tenemos la imagen del Cordero, que como sabemos, el Cordero es la imagen de Jesucristo, que parece como un cordero inmolado, ¿sí? Y está en pie sobre el monte Sión. ¿En dónde queda el monte Sión? En Jerusalén. Y allá en Jerusalén es donde estaba el templo. Y sobre ese monte se construyó el templo, que hoy en día no existe. Y lo que hay allí es una mezquita musulmana de Al-Aqsa. Y eso siempre ha sido como algo que es ofensivo para los judíos hasta el día de hoy, porque ellos quedaron limitados a ir a hacer las oraciones delante de la pared de los lamentos, que es uno de los muros que quedó en pie del templo, y allá van a orar a Dios. Entonces algo que es un poco irónico, ¿no? Que siendo Israel el pueblo escogido, ahora tienen que orar delante de una pared, mientras que los musulmanes tienen su mezquita, que se llama la Cúpula de la Roca, justo donde está el templo. Y el deseo de los judíos es que algún día poder destruir esa mezquita y reedificar el templo, y también el deseo de muchos cristianos desubicados, porque el templo representa la ley de Moisés, de los sacrificios, de los animales que sacrificaban en el altar. Entonces, ¿para qué se va a hacer algo así si ya Jesucristo murió como el único sacrificio suficiente para toda la humanidad? Amén. Entonces comenzamos en el monte Sión. Ahora, dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Ahora, muchos cristianos también dicen, bueno, es que Jesucristo va a venir al monte Sión. Y lo interpretan como algo literal. Es decir, si Jesucristo va a venir en las nubes y va a descender sobre el monte Sión, lo más inteligente sería que todos nos fuéramos a ir a Israel para ser testigos de la venida de Cristo. Pero eso no es así. El monte Sión representa esa la iglesia. Y Jesucristo no va a venir sobre un monte literal en Jerusalén, sino que va a venir a su iglesia que está esparcida sobre toda la tierra. Dice que todos los habitantes de la tierra lo verán. Es decir, que va a ser una venida que va a ser global, no en un monte en Israel. Ahora, acordémonos que el nuevo pacto que inauguró Jesucristo, Él abolió la ley mosaica y instauró un nuevo pacto que no dice que no es que no obedezcamos la ley, sino que ahora lo que tenemos que obedecer es el espíritu de la ley. Es decir, que es algo superior a la ley que estaba escrita en piedra y ahora está escrita en el corazón del hombre.
Entonces Jesucristo cuando hablaba decía, Moisés dijo, ojo por ojo, diente por diente. Entonces Jesús dijo, pero yo digo, en ese momento estaba transformando la ley, dijo, pon la otra mejilla. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Vengarse o perdonar? Ese es lo que Jesucristo nos enseñó. Por el otro lado, por ejemplo, la ley decía, si tú te acuestas con una mujer, cometes adulterio. Jesucristo dijo, pero yo digo que el que ve a una mujer y la desea y la desnuda en su corazón y en su mente es como si ya hubiera cometido adulterio. Entonces algunos cristianos dicen, bueno, es que como no está la ley, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No. Ahora es más estricto. Ahora la santidad es apartarse del mundo para Dios. ¿Sí? Entonces, el Monte Sión, representa, es una tipología de la iglesia que está en todo el mundo. El Cordero es Jesucristo, y con el 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente, es decir, un sello escrito en la frente de todos los que siguen a Dios. Ahora, esos 144,000, acordémonos que esa primera multitud aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces dice que 12,000 de cada tribu, y tiene toda la lista de las tribus, y dice que son 12,000 por 12 son 144,000. ¿Sí? Es decir, 12 por 12 es igual a 144, por 1,000 es igual a 144,000. Ahora, ¿qué significan esos números? El número 12 en Apocalipsis es una tipología de autoridad. Dios escogió 12 tribus para que gobernaran Israel. Jesucristo escogió 12 apóstoles, sobre los cuales puso la autoridad para establecer la iglesia de Cristo en el mundo. Entonces, simboliza autoridad. El número 1,000 significa algo completo, algo terminado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 10 mandamientos. Es decir, el consejo de Dios para toda la humanidad fueron 10. Tenemos 10 plagas en Egipto, es decir, el juicio de Dios sobre el mundo se tipifica a través de esas 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Entonces, 10 significa algo completo. Ahora, esos 144,000 no son 144,000 judíos de 12 tribus, porque muchas de esas tribus desaparecieron, ya no existen. Dan, Neftalí, Rubén, ¿de dónde vas a sacar 12,000 judíos para probar su descendencia a través de toda la historia, para saber que ellos son los 12,000 de Rubén y los 12,000 de Dan y los 12,000 de Benjamín? Es algo imposible, ¿sí? Entonces ese número es tipológico, ¿sí? Y fuera de eso, la lista de las 12 tribus en Apocalipsis 5 tiene unas características muy particulares, porque ahí, si miramos esa lista, vamos a mirarlo un momentico, pero yo creo que es importante. 5. 6. No, 5. ¿Dónde es que está eso? No, el 4 no está. Ah, sí. El capítulo 7. Entonces dice ahí que habían 144,000 sellados. Entonces, si tú lees la lista, dice el número de sellados de 144,000 de la tribu de Judá,
Judá no era el mayor, el primogénito de Israel, que era Jacob, que luego Dios le puso el nombre de Israel, no era Judá, era Rubén. Y sin embargo, Judá aparece en el primer lugar. Ahora, ¿por qué? Porque de ahí desciende el rey David y de ahí desciende Jesucristo. Y lo primero que tú encuentras cuando tú lees el Nuevo Testamento es una genealogía en Mateo, en donde está probando que Jesucristo era descendiente de David y de la tribu de Judá. Entonces aparece Judá en primer lugar, que es algo muy extraño. Y luego en el segundo lugar aparece Rubén. Ahora sí aparece Rubén, que era el primogénito, es decir, que Judá aparece antes de Rubén. Eso no es normal en todas las listas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y luego dice que estaban de la tribu de Gad, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, de Manasés, ¿sí? Y de Simeón, y de Leví. Ahora, es extraño porque no aparece la tribu de Efraín. Efraín era el hermano de Manasés, ¿sí? Y eran los descendientes de José, que era uno de los hijos de Israel o de Jacob, ¿sí? Y cuando José estaba en Egipto, cuando se iba a morir, vino Jacob y bendijo a Efraín y a Manasés, que eran los hijos de José. Entonces José dejó aparecer en la lista de los 12 porque se incluyeron a Efraín y Manasés y llegaron a formar 2 tribus. Pero si ustedes meten a 2 tribus, no podían dejar a José adentro porque hubieran sido 13 tribus. Si sacamos la cuenta, ¿sí? Es decir, si metes si dejas a José y metes a Efraín y metes a Manasés, se descuadra el número. Entonces tenían que sacar a José, porque si no hubieran quedado 14 tribus, pero entonces para que quedaran 12, se sacaba a Leví de la lista de los 12. ¿Por qué? Porque los levitas eran los sacerdotes y ellos no heredaron tierra, ellos heredaron unas ciudades en cada una de las tribus y unas ciudades especiales de resguardo, donde iban las personas que cometían algún delito, pero un delito que no era intencional, para protegerlos de una venganza, ¿sí? Entonces, por eso usted lee en el Antiguo Testamento, Leví nunca está incluido entre los 12. José nunca está incluido porque fue reemplazado por Efraín y Manasés. Y sin embargo, en esta lista extrañamente aparece José. Ahora, ¿cómo sacas tú 12,000 de la tribu de José y luego 12,000 de la tribu de Manasés? Y entonces, ¿pero qué pasó con los hijos de Efraín? Eso se vuelve un sancocho que nadie lo puede desenredar, ¿sí? Entonces dice ahí, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, Manasés, Simeón, Leví. Ahora, qué extraño que está Leví dentro de los 12 cuando antes no estaba. ¿Por qué? Porque ahora los levitas en el Nuevo Testamento ya no cumplen la función de sacerdotes, porque el único sacerdote que nos representa delante de Dios es Jesucristo. Él es el sacerdote, el intermediario entre Dios y nosotros. Es decir, nosotros como cristianos no tenemos que ir a donde un sacerdote a confesar nuestros pecados, como sucede en la Iglesia Católica. Nosotros podemos confesar nuestros pecados directamente a nuestro sacerdote supremo y único, que es Jesucristo, y Él conoce nuestro corazón. Entonces ya no se necesitaba una tribu sacerdotal. Por eso vuelven y meten a Leví en la lista de los 12. Y luego dice Isaacar, Zebulón, José, ¿sí? Aparece ahí, y Benjamín. Ahora, hay algo extraño en esta lista también. Ustedes se ponen a mirar, Dan no aparece.
Ahora, ¿por qué no aparece Dan y por qué no aparece Efraín? ¿Sí? Bueno, ustedes con tiempo lo miran y se dan cuenta que no está Dan y no está Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín y Dan, que eran dos de las tribus de Israel en el norte cuando el país se dividió, entonces esas dos tribus, ¿sí? Acuérdense que cuando Salomón heredó el reino de David y se dividió, entonces Roboam, que era la tribu de Efraín, porque era un efraimita, dijo, nosotros no tenemos nada que ver con Salomón ni con el rey de Judá. Entonces las 10 tribus se fueron hacia el norte y pusieron una capital en Israel en el norte, en Samaria. Y se dividió el país, se dividió Israel. ¿Sí? Entonces, Roboam, pensando, bueno, si los súbditos o los habitantes de estas 10 tribus van a adorar a Dios al templo en Jerusalén, voy a perder su lealtad. Entonces, para que ellos no vayan a Israel y vayan a Jerusalén y adoren en el templo, lo mejor que yo puedo hacer es, bueno, se le ocurrió la brillante idea de hacer 2 ídolos o 2 becerros de oro. Y puso uno en Samaria y otro en Dan, en la tribu de Dan. Entonces ahí Efraín y Dan fueron los que inducieron a Israel a caer en idolatría. Y de alguna manera esta lista es un juicio sobre Dan y Efraín por haber inducido a Israel a caer en idolatría. Por eso es que esta lista es profética, no es literal. Y luego más adelante, cuando aparece una multitud vestida de ropas blancas, es la misma multitud representada por los 12,000 de cada tribu o los 144,000. Es decir, son las mismas personas, ¿sí? Son los mismos santos, los mismos creyentes en ambas instancias. Es decir, en Apocalipsis 7 está siempre hablando de esa misma multitud, ¿sí? Y que tienen el poder. Dina. Bueno, de Dina no sé, yo sé que era una de las mujeres, pero en ese tiempo la cultura era muy machista y las mujeres no podían ser ni sacerdotes, ni podían ser líderes de una tribu, nada, simplemente estaban subordinadas al hombre. Es más, los padres decidían con quién se casaba su hijo. Y la mujer simplemente tenía que acceder a lo que los padres le decían. Y la cabeza del hogar era el hombre. Y las mujeres eran consideradas como seres de segunda categoría. Pero Jesús hizo algo muy lindo, porque lo que hacía Jesús es que Jesús, por ejemplo, estaba muy cerca de María Magdalena. Y en Lucas 8 dice que las mujeres servían a Jesús con sus bienes. Estaba también María, la esposa de Chuza, y estaba otra María, y estaba María Magdalena, y había muchas mujeres que seguían a Jesús, y Jesús les dio esa preeminencia que no le daba la cultura judía a las mujeres. Y acuérdense que la primera mujer que vio a Jesús cuando resucitó fue María Magdalena. Y Jesús no le dijo, vaya y llame a los discípulos para hablar con ellos. No, Jesús le dijo a María Magdalena, ve y dile a los discípulos que yo he resucitado. Entonces Jesús puso a María Magdalena a predicar
acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces Jesús fue revolucionario en su tiempo, porque le dio un lugar preeminente a la mujer. Bueno, pero sigamos con el tema. Devolvámonos a Apocalipsis 14. Vamos a seguir hasta las 7:45 y ahí paramos y luego seguimos otro día. Entonces dice, y oí una voz del cielo. Bueno, entonces, los 144,000 sabemos que es un número tipológico y no literal, y que no son 12,000 de cada tribu de Israel, ni tampoco son 12,000 santos, que se distinguen de los otros santos porque son más santos, entonces tenemos que ser más santos para estar dentro de los 144,000, como dicen los testigos de Jehová o los mormones, no sé cuál de los dos, pero dicen que van a haber 144,000 que son los santos más duros del reino de Dios. Eso va en contra de todo, porque nuestra salvación es por gracia y por la gracia de Dios es que somos aceptos delante de Dios en Cristo Jesús, no por nuestras obras. Bueno, y luego dice que llevan el nombre de Dios, de su Padre escrito en la frente, y cuando nosotros recibimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo, de manera que el enemigo no nos puede tocar. Y un sello en una carta es un sello que ponían en ese tiempo, o en un edicto, que eran unos pergaminos que enrollaban y ponían unos sellos en cera roja generalmente, y se ponía un sello cuando estaba caliente esa cera para que nadie fuera a violar el contenido del pergamino o de la carta. Entonces nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo y nadie nos puede tocar, porque somos posesión de Dios. Y ese sello garantiza que esa carta o ese edicto llegue a su destino sin que sea violado. Entonces, de la misma manera, nosotros fuimos sellados y Dios nos tiene en sus manos, Cristo nos tiene en su mano y nos va a llevar hasta el final del camino, queramos o no queramos, por las buenas o por las malas. Porque cuando tú recibes a Cristo, tú mueres a lo que tú eras antes y naces de nuevo en Cristo Jesús. Ahora eres hijo o hija de Dios. Entonces nadie te podrá arrebatar de las manos de Cristo, ni siquiera tú mismo o tú misma. Porque, por ejemplo, Pablo perseguía a los cristianos para meterlos en la cárcel. Estaba en contra del cristianismo y era el enemigo acérrimo número uno de los cristianos en sus días. Y él no estaba buscando de Cristo, pero Dios lo tenía predestinado para predicar el evangelio. Hasta que Pablo se encontró de frente con Jesucristo y esa revelación cambió la dirección de su vida en un giro de 180 grados. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando dice que es muy duro dar contra el aguijón. Y eso fue lo que le dijo Dios a Pablo. Le dijo, usted es muy duro dar contra el aguijón. Ahora, ¿qué es un aguijón? Un aguijón es lo que usan los que cuidan el ganado para pullar a los toros para que se muevan. Entonces, dar cosas contra un aguijón es como si un caballo le diera cosas a un aguijón y se destroza los cascos. Es como tirar un melón contra una lanza, es decir, te destroza. Es decir, si tú te enfrentas a Dios, sales destrozado. Ahora, cuando tú llegas a los pies de Cristo, Cristo no va a perder ni una sola de las almas que vienen a sus pies. Entonces, si tú te rebelas en contra de Dios, eso es problema tuyo. Y te vas a enfrentar a la soberanía de Dios y Dios va a hacer tu vida pedacitos hasta que tú vuelvas a los pies de Cristo. Porque Él no te va a perder. Porque la gente dice, no, pero es que yo puedo decidir no seguir a Cristo. Bueno, tienes el derecho. Pero si tú eres hijo o hija, Él se va a poner en tu caso, en tu vida, hasta que vuelvas a los pies de Él y vuelves a entregar tu vida a Él. Ahora,
Entonces tú dices, pero algunos han venido a los pies de Cristo y luego van a la iglesia y predican y profetizan y de pronto un día se devuelven y nunca más quieren saber nada de Dios y así se mueren, maldiciendo a Dios. Bueno, eso pasa, pero es porque esas personas nunca nacieron de nuevo. Fueron simpatizantes del Evangelio, pero no conocieron de Cristo. Y sobre ellos es que Cristo dice, en mi nombre profetizaron, hicieron milagros, hicieron prodigios, pero Jesús les dijo, alejaos de mí porque nunca os conocí. Entonces, pueden haber hijos bastardos, como dice Pablo en Hebreos. ¿Y qué es un hijo bastardo? Es un hijo ilegítimo, que dice que es hijo, pero no es hijo. Entonces, Pablo dice en Hebreos que Dios no disciplina a esos hijos bastardos porque no son hijos de él. Entonces, Pablo dice, preocúpate si Dios no te disciplina porque quiere decir que no eres hijo, sino que eres hijo ilegítimo o bastardo. Pero si tú eres hijo legítimo, Dios te disciplina y te corrige y te mantiene en el camino, quieras o no quieras. Amén. Entonces, si Dios tuvo el poder para traer a Pablo a los pies de Cristo, pues ¿cómo no va a tener el poder para mantenernos en el camino del Señor? Entonces, esa seguridad en la salvación es lo que nos da confianza para vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso yo estoy en contra de los que dicen que la salvación se pierde, porque entonces, ¿cuándo soy salvo y cuándo no soy salvo? Digamos, ¿cuál fue el pecado por el que yo perdí la salvación y cuándo la volví a recuperar? Y además la palabra dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Está hablando de una predeterminación para que seamos salvos. Entonces, si nosotros pecamos, quiere decir que nuestro nombre se borra del libro de la vida. Y nos arrepentimos, vuelve y se escribe como que delete y luego vuelven y copy-paste. Y volvemos a quedar salvos. Es decir, eso no tiene lógica, ¿sí? Ahora, muchos dicen, bueno, pero si todo está predestinado, yo puedo hacer lo que quiera y ya. No, porque mira, también está la ley del libre albedrío del hombre. Y nosotros tenemos un libre albedrío, podemos decidir. Nosotros llegamos a Cristo por nuestra decisión, es decir, que Cristo se reveló a nosotros, al corazón nuestro, y nosotros somos los que tenemos que responder a esa revelación y aceptar a Cristo y hacerlo Señor de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo tú reconcilias la ley de la predeterminación con la ley del libre albedrío del hombre? Entonces yo les digo una cosa, no podemos reconciliar lo que Dios no ha reconciliado, porque ambas doctrinas son verdad y la Biblia los presenta. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos de la siguiente manera. Digamos que tú ves una carrilera de un tren y son dos líneas paralelas que nunca se juntan, son siempre paralelas. Pero si tú las miras a la distancia en el horizonte, parece que se unieran. Y así es como Dios hace las cosas. Lo que a veces no entendemos, Dios lo hace. Amén. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Sabe cuál es el número de los que obtendremos vida eterna? Nosotros no sabemos cuáles son los que van a obtener vida eterna, porque el único que sabe eso es Dios. Nosotros no podemos mandar a nadie al infierno, porque el que decide quién se va para el infierno y quién se va para el cielo no somos nosotros, sino Dios. Y yo sé que van a ser más los salvos que los perdidos, porque si son más los perdidos que los salvos, quiere decir que Dios perdió la batalla. Y si Dios es más poderoso, Él es más poderoso para salvarnos que para perdernos. Entonces, dice que los muchos, en Daniel dice que, no, en Apocalipsis, cuando están delante del trono de Dios, dice que hay dos libros. Dice que está el libro donde están escritos todas las personas que han vivido sobre el mundo desde la creación hasta el final de los días. Y hay otro libro que es el libro de la vida. Entonces dice que ahí miraban
los nombres de todas las personas y casi todas las personas estaban escritas en el libro de la vida, y la excepción eran los que no estaban escritos. Esos fueron lanzados al lago de fuego. Lean, está en Apocalipsis capítulo 21, o capítulo 20, si no me equivoco, en la segunda parte. Entonces, van a ser más los salvos que los perdidos. Pero hay una doctrina que dice, es que el camino es estrecho y van a ser pocos los que se van a salvar. Entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? Que hizo una creación y la llenó de personas que se van a perder. Suena un poco cruel, ¿no? Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios nos hizo a su semejanza y nos va a mandar a todos para el infierno. ¿Qué tipo de Dios es ese? Entonces, yo sí creo, y nuestro pensamiento cuando vemos el mundo debe ser un pensamiento universalista. Es decir, deberíamos de pensar que todo el mundo va a ser salvo porque Cristo murió por todo el mundo. Desde el pecador empedernido, no arrepentido, más insolente, hasta el religioso que se cree superior a los demás. Por todos ellos Cristo murió. Y para todos ellos se ofrece el camino de la salvación gratuitamente por la gracia de Cristo. Lo único que tienen que hacer para acceder a esta gracia es arrepentirse de su manera de vivir y cambiar la dirección. Ahora, la palabra arrepentimiento significa metanoeo, que significa cambiar su manera de pensar, porque el pecado comienza por la mente. Amén. Bueno, entonces seguimos con el tema. Y dice, y oí una voz del cielo, ¿sí? Como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, que son los 4 querubines, y de los ancianos, que son los 24 ancianos que están alrededor del trono. Y nadie podía aprender este cántico sino aquellos 144,000 que somos nosotros, ¿sí? Que fueron redimidos de entre los de la tierra. A ver si ahí no dice dentro de los de la tribu dentro de la nación de Israel, sino de toda la tierra, ¿sí? Es decir, que fueron redimidos de toda la tierra, ¿sí? Y entonces, vamos a ir poco a poco, dice. Ustedes, yo sé, cuando ustedes van al mar, pues nosotros generalmente vamos a un mar que está en una península, es un mar suavecito, que uno se mete y nada. Pero cuando ustedes van a un mar como el de Palomino, o un mar abierto, donde el mar viene a la costa, y esas olas rugientes, que son grandes y que parece que se fueron a comer el mundo, llegan hasta la orilla del mar y ahí mueren y se devuelven. Pero tú escuchas el estruendo de ese mar, es algo que sobrecoge el alma, porque es algo que es asombroso, que es, digamos, tú te paras frente a un mar así y es algo portentoso. Entonces, así es la voz del Hijo de Dios, como un mar gigantesco, ¿sí? Dice como el estruendo de muchas aguas y como un sonido de gran trueno. Ustedes han sido testigos de un trueno, que es algo que deja a todo el mundo paralizado. La voz era como de arpistas. El arpa siempre representa adoración en Apocalipsis, ¿sí? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y esta es una imagen de Apocalipsis 4 que aparece después del Apocalipsis 3, que termina el estudio de las 7 iglesias. Apocalipsis 4 es una descripción del cielo, y está escrito con el trono de Dios, que es de color rojo oscuro, que tiene 24 ancianos alrededor que están vestidos de blanco, sentados en 24 tronos con coronas de oro, es decir, son reyes, cada anciano de estos. ¿Por qué 24? Porque son 12
de las 12 tribus y 12 los 12 apóstoles. Eso no es un número literal, es un número simbólico. Es decir, que son todos los creyentes representados en esos 24 ancianos, o la iglesia representada en esos 24 ancianos. Nosotros somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Estamos sentados delante del trono de Dios y somos una realeza, porque dice que tenían coronas de oro, como las tiene un rey. Pero también dice que esos 24 ancianos rendían sus coronas delante del trono de Dios, diciendo, esta autoridad real que nosotros tenemos viene de Dios. Entonces dice que rendían sus coronas delante de Dios, y también dice que había millones de ángeles alrededor, y dice que había 4 querubines con caras de hombre, de buey o de becerro, de águila, y no me acuerdo, creo que era de toro, bueno, no me acuerdo, pero eran 4 caras, que es muy interesante el significado, y cubiertos de ojos por todos lados, es decir, que habla de la omnisciencia de Dios y de la creación, rindiéndole culto al Creador, que es Dios, ¿sí? Entonces, ahí aparece esa imagen que es hermosísima, y dice que son los redimidos de entre todos los de la tierra, es decir, no son 12 tribus, es la iglesia representada a través de los 144,000, ¿sí? Dice que este cántico no lo pueden aprender sino aquellos 144,000, es decir, nadie más conoce ese cántico. Ahora, la salvación es privada y es íntima. Yo no puedo ser salvo ni por mi esposa, ni por mi hijo, ni por mi mamá. Cada uno de nosotros tenemos una piedrecita blanca que Dios nos entrega con el nombre nuestro, y solamente nosotros sabemos cuál es nuestro corazón y si en verdad conocemos de Cristo o no conocemos de Cristo. Yo puedo engañar a todo el mundo, pero Dios no le engaña a nadie. Él conoce el corazón del hombre. Y hay sorpresas que vamos a tener cuando lleguemos al cielo. Algunos que creemos que tienen el cielo ganado no van a estar allá. Y otros que pensamos que merecen estar en el infierno, allá van a estar. Porque Dios es el que conoce el corazón del ser humano. ¿Sí? Entonces, es una canción que hay en el fondo de nuestro corazón y que da testimonio de que Cristo vive en nosotros. Hay momentos en que sentimos la presencia del Espíritu Santo que nos llena y nos hace llorar de la magnificencia, de la santidad, del amor del Padre, pero eso no es todo el tiempo. Hay momentos en que no sentimos a Dios por ningún lado. No quiere decir que dejamos de ser salvos. Y tristemente el cristianismo se ha dedicado a vivir la fe por el sentir y no por la fe. Entonces la gente, sí, yo fui a la iglesia, pero no sentía a Dios. Nosotros no vivimos por el sentirse, vivimos por la convicción. Estoy casado con mi esposa porque yo la amo, pero hay momentos en que me da ganas de matarla. Pero eso no quiere decir que dejé de amarla. Yo la sigo amando y yo tengo que aprender a amarla porque es una decisión que yo tomé. Que voy a amar a esta mujer hasta el final de mis días, en las buenas y en las malas. Es decir, es una decisión. Entonces nosotros decidimos amar a Dios, pase lo que pase. Sintamos o no sintamos la presencia del Espíritu Santo, seguimos caminando en sus propósitos y a veces desciende el Espíritu Santo y sentimos su presencia muy cercana y otras veces lejos. Pero eso no quiere decir que cambiamos. Seguimos siendo los mismos. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir 5 minutos más. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, versículo 4. Por doquiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira.
pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, hablamos de los 144,000 y dice que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es decir, si tú interpretas esos 144,000, los 12,000 de cada tribu, no solamente que las tribus ya desaparecieron porque Israel fue invadida por el rey de Asiria y desterró a casi 10 tribus y esas sí no volvieron nunca más a la tierra prometida porque parece que muchos de ellos murieron en el destierro y luego volvieron a habitar a Samaria, pero trajeron gente de otras naciones. Por eso Samaria siempre fue anatema para los judíos. Los judíos no hablaban con los samaritanos porque eran de una secta que había distorsionado el judaísmo y tenían algunos ingredientes de paganismo. Sin embargo, Jesús habló con la samaritana y rompió todas las reglas. Y fuera de eso se quedó en Samaria. Y eso fue también algo que le criticaron mucho, porque un judío no hablaba con un samaritano, era peor que un perro. Por eso la mujer samaritana se sorprendió cuando Jesús le habló, pero él no tenía ese problema. Un leproso no se podía tocar, Jesús lo abrazaba y lo sanaba. Entonces es el amor de Cristo, él no ve ni raza, ni lengua, ni estado, y mientras más destituido, más lo ama Jesús. Amén. Entonces, fuera de que son 10 tribus que desaparecieron, ahora resulta que los 12,000 tienen que ser vírgenes. Y no pueden haber estado con mujeres. Es decir, ¿cómo compones tú ese número literalmente? Entonces tienes que buscar 12,000 de Benjamín, de Aser, de todas esas tribus, tienen que ser vírgenes y tienen que no haber estado nunca, no haber estado nunca con mujeres. Es decir, esa interpretación literal eso es muy difícil. Entonces, eso significa... pero si decimos que esos 144,000 es la iglesia, entonces dice, los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes, no quiere decir que ahora tenemos que ser vírgenes para ser santos, no. Dice que somos vírgenes porque no nos contaminamos con el mundo. Y el Antiguo Testamento, cada vez que un rey o cada vez que un judío iba y adoraba a un ídolo, Dios lo juzgaba a través de los profetas y decían que habían cometido adulterio, porque habían ido a adorar esos dioses paganos. Dios que se consideraba el esposo de Israel, se sentía traicionado y eso lo consideraba como fornicación. Entonces, aquí está hablando es de que el corazón del hombre tiene que estar entregado a Cristo y no deben de haber otros ídolos que ocupan el lugar de Cristo en tu corazón. Eso es algo que tenemos que batallar toda la vida, no es tan fácil como parece. Pero hay cosas que en nuestro corazón y nosotros anidamos. Puede ser un rencor, alguien que nunca hemos perdonado. Y si no perdonamos, eso va secando nuestra fe. Puede ser un vicio, puede ser todo lo que va más allá de nuestra voluntad, es un ídolo. Y luchamos con muchos ídolos en nuestras vidas. Y vamos a seguir luchando hasta el final de nuestra vida. Pero tratemos de mantener nuestro corazón lo más virgen posible delante del trono de Dios. Y entonces dice que no se contaminan mujeres, pues son vírgenes. Y estos son los que siguen al Cordero, Jesucristo, por donde quiera que va. Y esos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, Jesucristo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y así terminamos por hoy. ¿Sí? Pero entonces, dice que somos sin mancha delante del trono de Dios, es decir, y en sus bocas no hay mentira. Y nosotros muchas veces decimos mentiras. Tenemos que aprender a decir la verdad, así quedemos como un zapato. De pronto, saber decir la verdad con sabiduría.
pero no dar explicaciones más allá de lo que debemos si sabemos que vamos a caer en una mentira o en un engaño. Y yo he aprendido a través de la vida en estos últimos años a ser sincero, de una sola pieza, delante de Dios y delante de los hombres. No cambiar, ser el mismo. Y finalmente la palabra sincera quiere decir que la palabra sincera viene de los artesanos que hacían los jarrones a donde se metía el vino o el agua. No podían tener remiendos porque ese vino, esa agua, eventualmente se filtraba y se derramaba todo el contenido. Entonces, cuando se rompían algunas vasijas, la remendaban y le ponían una cera para que quedara como nueva, pero ya había sido remendada. Entonces, cuando se habla la palabra sincera, quiere decir una vasija que no tiene cera, sin cera. Y nosotros debemos ser como esa vasija que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y somos una nueva creación sin cera, de una sola pieza. Amén.